Hola opositoras y opositores. En este vídeo vamos a ver las principales modificaciones que ha operado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en otras normas. Pero vamos a centrarnos en las normas que más afectan a los opositores, es decir, en aquellas normas que suelen aparecer en vuestros programas. Estas son la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, el Real Decreto Legislativo 1/2015, que es la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el Real Decreto Legislativo 2/2015, que es el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 5/2015, que es la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 8/2015, que es la Ley General de la Seguridad Social, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Ley 38/2003, que es la Ley General de Subvenciones, y por último la Ley 47/2003, General Presupuestaria. Pasamos a verlo. Empezamos por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, donde se modifican los siguientes artículos. En el artículo 84 se clasifican los organismos públicos o vinculados dependientes de la Administración General del Estado, además de en organismos autónomos y entidades públicas empresariales, también ahora en agencias estatales. Además, se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 86, también se da una nueva redacción a los apartados 3 y 4 del artículo 87, se da una nueva redacción a las letras E y F del apartado 1 y se suprime la letra G del artículo 96, se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 103, se suprime el apartado 3 del artículo 106, se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 107, se añade una sección cuarta nueva en el capítulo 3 del título segundo, a continuación del artículo 108, con la rúbrica sección cuarta, agencias estatales. Se añaden los artículos 108 bis, ter, quarter, quinquies y sixies. Se da una nueva redacción a la disposición adicional cuarta, estableciéndose que las entidades y organismos públicos deberán adaptarse a estas modificaciones antes del 1 de octubre de 2024. Y además se añaden las disposiciones adicionales 23ª, 24ª, 25ª, 26ª y 27ª. Creo que lo importante, lo fundamental de toda esta reforma con respecto a esta ley son las agencias estatales. Y además debemos recordar que todas estas modificaciones tendrán efecto desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2021 y que su vigencia será indefinida. Seguimos con la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, donde se modifican los siguientes artículos. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 98, que se refiere a que los conjuntos incluirán todas las prestaciones de medicamentos financiadas que tengan el mismo nivel 5 de la clasificación anatómico, terapéutica, química de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, ATC5, e idéntica vía de administración. Por otro lado, también se da una nueva redacción al apartado 8 del artículo 102 y se establece que estarán exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías: afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, personas perceptoras de rentas de integración social, personas perceptoras de pensiones no contributivas, parados que hayan perdido el subsidio de desempleo, personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento, y los pensionistas con renta anual que sea inferior a una cantidad determinada. Estas dos son las modificaciones en esta ley. Por lo que respecta al Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se da una nueva redacción a las letras A y F del artículo 48.
En el apartado A se diferencia entre el permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar dentro del primer grado. En este caso corresponderán 3 y 5 días hábiles según sea en la misma localidad o no. Y si este familiar es del segundo grado, en este caso corresponderán 2 y 4 días hábiles según sea en la misma localidad o no. Por otro lado, en el apartado F se refiere al permiso por lactancia de un hijo menor de 12 meses. Además, se da una nueva redacción a las letras B y C del artículo 49, que se refiere al permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, por acogimiento, tanto temporal como permanente, que tendrá una duración de 16 semanas, y al permiso del progenitor diferente de la madre biológica, que también tendrá una duración de 16 semanas. Además, se añade un apartado 3 nuevo al artículo 50, que se refiere a que los funcionarios públicos tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas en determinados supuestos. Seguimos ahora con la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015. Aquí se da una nueva redacción del artículo 153 y se sustituye 8 y 6% por 9 y 7%. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 163, que se refiere a las incompatibilidades de las pensiones cuando coincidan en un mismo beneficiario. Se da una nueva redacción al artículo 309, que se refiere a la cotización en supuestos de compatibilidad, de jubilación y trabajo por cuenta propia. Se añade un apartado G nuevo al artículo 318, que establece que será de aplicación a este régimen especial lo dispuesto en el artículo 163. Se añade un apartado 4 nuevo a la disposición adicional 18ª, que se refiere a las mutualidades de previsión social autorizadas para actuar como alternativas al régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia u autónomos. Se da una nueva redacción al párrafo segundo del apartado 1 de la disposición adicional 23ª, que se refiere a las cuotas empresariales por contingencias comunes. Y se añade una disposición adicional 31ª que se refiere a la financiación de la acción protectora de la seguridad social en cumplimiento del principio de separación de fuentes consagrado en el Pacto de Toledo. Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Aquí se suprime el apartado 5 y se da una nueva redacción a los apartados 2 y 4 del artículo 32. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 33. Se da una nueva redacción a la letra A del apartado 1 y al primer párrafo del apartado 6 del artículo 159. Y se añade un apartado 6 nuevo al artículo 321. Ley 38/2003, General de Subvenciones. Aquí se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 10, que se refiere a la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros, que requerirá la previa autorización del Consejo de Ministros. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 51, que se refiere a la comunicación a la intervención general de la Administración del Estado. Se añade una nueva disposición adicional 27ª sobre los centros tecnológicos y se añade una nueva disposición transitoria 4ª sobre los requisitos que deberán cumplir los centros tecnológicos. Por último, mencionaremos las múltiples modificaciones introducidas en la Ley 47/2003 General Presupuestaria. Se añade un ordinal tercero nuevo a la letra A del apartado 2 del artículo 2. Se da una nueva redacción al apartado 2 del artículo 37. Se añade un apartado 4 al artículo 38. Se da una nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 66. Se da una nueva redacción al apartado 5 del artículo 74. Se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 79. Se da una nueva redacción al artículo 86. Se da una nueva redacción al artículo 90. Se añade la letra B bis al artículo 91. Se da una nueva redacción al artículo 106.
Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 108. También se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 109. Se da una nueva redacción al apartado 3 del artículo 136. Se da una nueva redacción al apartado 1 y se añade un apartado 5 en el artículo 145. Se da nueva redacción a la disposición adicional novena. Se añade una disposición adicional 24ª nueva. Se añade una disposición final quinta nueva. Y la actual disposición final quinta, entrada en vigor, pasa a ser la nueva disposición final sexta. Y hasta aquí este vídeo, donde vemos cómo una vez más se utiliza la Ley de Presupuestos Generales del Estado como cajón desastre para modificar otras normas. Muchas gracias a todos.